Hola, muy buenos días. Nos encontramos con el periodista Luis Javier Valero. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte, Javier. Comenzaré preguntándote, ¿eres una persona congruente entre lo que dice y lo que hace? Intento. ¿Eres una persona que procura la verdad? Pues la procuro siempre, tanto en lo que digo pública como privadamente. Mis amigos se burlan mucho de mí porque lo que se los digo en las pláticas lo digo al aire o lo escribo, entonces me parece que sí estoy tratando de que las cosas, además que las cosas que digo o que escribo, estén sustentadas en alguna fuente informativa, confiable, de preferencia datos oficiales de organismos públicos o privados. En ese sentido te pregunto también, ¿el periodismo, Javier, se encuentra en riesgo de censura? Permanentemente. En la censura, tanto la que proviene del ámbito oficial, como el de que en esta época de plena mercadotecnia y mercantilismo, pues se ejerce también la autocensura, porque quienes dominan el mundo de los medios son generalmente empresas muy grandes, algunas de ellas pertenecientes a conglomerados empresariales muy importantes también, y se ejerce de esta manera también la autocensura, con tal de no perder o contratos con organismos oficiales o el de vender una imagen, noticias pues, que sean aceptables para la mayor parte de su público. Entonces también se autocensuran la mayor parte de los medios, precisamente, ¿qué te diré? Voy a poner ejemplo extremo, la publicación de fotografías de todas estas masacres atroces. Bueno, pues muchos medios procuran no publicarlas porque esto ofende a la imagen, a la resolución del conflicto y también a la reflexión, y en esta época en la que dominan las imágenes en los medios de comunicación, y en los medios de comunicación no hablo solamente de los que transmiten la información, sino los que están entrelazados en la sociedad. Entonces, es más imagen que texto, por desgracia, desde mi punto de vista. También, Javier, quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo debe de ser la relación entre el gobierno y un periodista? Bueno, lo que yo he intentado hacer, no puedo hacer una teoría, pero lo que he intentado hacer es el de que no establecer una relación de amistad entre el funcionario público, o que siendo funcionario público tenemos una cierta relación amistosa previa, pero para decirlo más en concreto, pues yo no he invitado a comer a ningún funcionario público en mis 30 años de ejercicio profesional como analista o como editorialista. Entonces yo he tratado de mantener una cierta distancia en lo personal, y en algunos casos que hay una relación amistosa previa, cuando llegado el caso, sí les publico, pero además antes de publicar o de expresarles lo que se voy a decir, les he llamado para decirles: voy a escribir sobre este tema, ¿cuál es tu opinión? Tengo esta información y voy a escribir con este enfoque. Como Bueno, darles el derecho de réplica. sí, de antemano, para que no crean que estamos traicionando la relación establecida con antelación entre la fuente y un servidor. Y desde el punto de vista del gobierno con los periodistas, pues debe haber la máxima transparencia, y que exista un marco que regule el ejercicio de los presupuestos de los gobiernos para el ejercicio para la publicidad. No hay, no hay. En otros países, Inglaterra, Francia, hay una especie de comité, no solo de asesores, sino que son especialistas, que son los que están revisando si el ejercicio del presupuesto de publicidad de determinada dependencia o determinado gobierno está aplicándose con base en los criterios de las leyes y con base en los criterios de la libertad de expresión, para que no se siga haciendo lo que tanto protestó López Portillo siendo presidente,
no te pago para que me pegues, y se lo dijo a su primo hermano, a Julio Scherer García, porque Proceso le publicaba una gran cantidad de críticas, y esa ha sido la historia. Por ejemplo, para mí es uno de los referentes Proceso, que ha sido una publicación que permanentemente ha sido crítica de todos los presidentes, incluidos con aquellos que el director fundador, Julio Scherer, mantenía con los presidentes, y en este caso, por eso lo pongo de ejemplo, con José López Portillo, era su primo hermano. El clima de agresión en contra de periodistas comienza desde la mañanera, al menos en esta administración. Bueno, en esta administración y en las otras, en las previas, se ejercía también de otra manera, pero el ejercicio del presidente de la República se da en una clarísima agresión a la libertad de expresión. Es la creación de un ambiente adverso para quienes ejercemos el periodismo, y que y siendo un presidente que tiene tanto apoyo social, esto ha motivado que exista un clima de cuasi linchamiento en el país contra los periodistas. Y especialmente la postura, la actitud del presidente ha motivado que en cuanto haya la emisión de alguna información o de una opinión, se descalifique al autor de la información o de la opinión, y la gente no entra a lo que me parece debería ser una etapa superior, que es la del debate político, del debate ideológico. Pero eso no existe. Y esa es por una parte. Y por otra, el total desacierto de la política de seguridad pública del actual gobierno, que no es más que la profundización de la militarización previa. Para mí, López Obrador es la etapa final o más reciente de la militarización en el combate a la inseguridad en el país. Pero esto ha provocado que en muchísimas regiones de México sea el crimen organizado el que sea el verdadero Estado. Y allí en esas regiones donde hacen el periodismo, y de manera muy riesgosa, una buena cantidad, es más, la mayoría de los periodistas ejercen su oficio ahí, y entonces cuando encuentran la connivencia y la relación de los delincuentes con los funcionarios públicos, es cuando se pone en riesgo la vida de los periodistas. Y por ello tenemos ahora en este sexenio el mayor número de periodistas asesinados, y si nos fijamos bien en el detalle, la mayoría absoluta de ellos son periodistas de medios regionales, medios locales, medios estatales, medios municipales, y que en esta época de las redes sociales y del internet, bueno, pues es más fácil porque es menos costoso tener una publicación, un medio de comunicación que inmediatamente ofende la relación funcionario-delincuente. Desde tu punto de vista, ¿se está tergiversando desde el gobierno federal el término chayotero? Te lo pregunto porque ahora se insulta a los medios de comunicación de esa manera, pero a medios de comunicación que son críticos. O sea, aquel medio de comunicación nacional o local que critica al gobierno federal, algún tipo de política pública, se le insulta de esa manera y se tergiversa totalmente, creo yo. Coincido contigo. Además, en la conferencia mañanera es la sesión diaria de linchamiento. Y además de que viola la ley en materia de libertad de expresión, en materia de respeto a la libertad de prensa, viola también el marco legal porque difunde datos personales de distintos periodistas y los trata de equiparar. Es una especie de pelotón de fusilamiento, con la exageración de dar inicio a esa sección de la señorita Vilchis de quién es quién las mentiras. El problema es que el que ha difundido más mentiras en estos casi 6 años es el presidente de la República, y tiene una cuenta ahí, no sé cuántas mentiras diarias, o verdades no confirmadas, o verdades a medias que finalmente son falsas. Y lo que se hace es difundir una forma de pensamiento, retrógrada, regresiva y atentatoria contra varios de los derechos de los mexicanos,
y por supuesto atentatoria de la mayoría de las conquistas que de carácter democrático los mexicanos le habíamos arrancado al régimen, el régimen priista de muchos años, y que todas tenían como objeto el de servir de contrapeso y atenuar el enorme poder presidencial que lo sigue existiendo y que ahora, además, con esa fuerza popular que tiene, está en una etapa de mayor centralización en lugar de mayor federalización. También, Javier, perdón, el presidente de la República exige una disculpa al gobierno de Estados Unidos, pero no es el presidente de la República quien debe rendirle cuentas y una explicación al gobierno de México por presuntamente haber tomado dinero del narco en 2006. En primer lugar, el trabajo periodístico, lo he visto, lo he analizado, es un trabajo con bases muy endebles, por un lado. Por el otro, el de que se señale, nada para señalar los errores gruesos, que se señale que un cártel con un enorme poder de fuego y un enorme poder económico diga que le dio $2 millones al entonces candidato López Obrador, pues es una minucia. Esos $2 millones se gastan en una campaña a candidatos de diputados federales. Si hubiesen hablado el establecimiento de un mecanismo permanente, continuo de aportación de dinero a la campaña de López Obrador, pues habría una buena cantidad de evidencias. El otro problema es que se basa, por ejemplo, en una pregunta que le hizo el abogado defensor del Chapo Guzmán, que él no acusó. Si te vas a acordar, este abogado, el defensor, le preguntó que si, como se dice, es cierto que ustedes sabían que se le había entregado dinero al presidente. Ni el abogado ni el Chapo dijeron que el presidente había recibido, pero tampoco el abogado dijo que el otro narcotraficante al que mencionó le había entregado dinero. Bueno, en el reportaje eso se toma como una base de las acusaciones. Lo que me parece a mí, y eso es lo más peligroso por el momento actual, es que la aparición de ese reportaje se da un día después o 2 días después de que, en otros términos, pero desde el punto de vista diplomático, el presidente López Obrador le dijo al presidente Biden lo que la gobernadora de Chihuahua le había dicho a él. ¿Sí? Quien tenga una luz de frente no cierra la frontera. Eso le dijo el presidente en términos diplomáticos, en términos entre jefes de Estado. Eso es una grosería, de las máximas groserías que yo haya escuchado, y soy un observador atento de la situación política nacional e internacional desde hace 60 años. Entonces, decirle eso... Sí, a la investidura. Al presidente de los Estados Unidos. Pero además, Joe Biden no le dijo que iba a cerrar la frontera para que no comerciáramos. Se estaba refiriendo al flujo migratorio. Y si quiere un cierre de frontera, pues nos quejamos de ella. En la pandemia estuvo cerrada la frontera al público, a la gente, no a las mercancías. Al contrario, en la pandemia, México pasó de ser entre el segundo y tercer socio comercial de Estados Unidos a ser el primero. Superamos a China en la pandemia. Sí. Y la frontera estaba cerrada, además que estaba entonces cerrada por el amigo de López Obrador, ¿no? Sí. Me regreso un poco al tema del dinero del narco. Este reportaje de Anabel Hernández, esto podría, desde tu punto de vista, ¿podría cambiar el resultado de una elección? No, los reportajes no lo van a hacer. Parto más así, brevísimo. Hay un hombre que se llama Gabriel González Molina, es un experto en estadística electoral, en encuestas, y él sostiene, ha hecho trabajo de este tipo desde hace más de 25 años, y él sostiene que en esta elección, por el grado de polarización existente, el 80% de los que sí van a ir a votar ya tienen resuelto su voto. Entonces, el 20% de los que sí van a ir a votar van a tener que resolver su voto en función de qué candidatas la aprecien más cercana a la resolución de sus problemas, no a la simpatía política o electoral que le tengan.
Si logran asimilar que una de ellas es más resuelta para resolver, pero más decidida para resolver el problema de seguridad pública en el estado de Guerrero, pues seguramente van a votar, ese 20% va a votar preferentemente por quien ellos sientan o ellas sientan más cercana a la resolución de sus necesidades. Eso es lo que estamos ahora. Lo que sí está preocupante, y como ya se ha documentado, es la participación de grupos de la delincuencia organizada en las elecciones puntuales, regionales. No es extendido, pero sí está registrada la actividad, particularmente en la elección en Sinaloa. Ahí fue documentada la participación de grupos criminales en la que hubo secuestro de representantes de casillas de la oposición, en donde hubo incluso de funcionarios de las casillas, fueron secuestrados unas horas para que llegaran tarde las casillas, es decir, sí hay. Y por el otro, en Tamaulipas sí está documentada la relación de varios de los actuales funcionarios del gobierno del estado, empezando por el gobernador actual, Américo Villarreal, con varios de los jefes del huachicol, de las bandas más importantes del huachicol existentes en México. Entonces, sí hay esa preocupación y es sabido que a nivel local, a nivel municipal, pues los grupos de delincuentes sí están influyendo decisivamente. Y para muestras, pues aquí tenemos en Chihuahua el asesinato de Miroslava Brecht, que publicó la relación, otra vez, la relación entre funcionarios públicos y delincuentes. Es ahí cuando se pone en riesgo la elección, la vida de los periodistas y por supuesto la seguridad de las poblaciones. ¿Y cómo anticipas tú que se vivirá la etapa de campañas de este proceso electoral que ya está en curso? Pues no lo quisiera, pero me parece que va a ser el proceso electoral, además de por la oportunidad que es, por las dimensiones que tendrá la elección. Están en juego más de 20,000 puestos de elección popular. Va a abarcar prácticamente a la totalidad de los estados en elecciones municipales y o diputaciones, y claro, las diputaciones federales, la senaduría, la presidencia de la república. Me parece que tendremos el proceso electoral con más violencia, más sangre y más ejecutados que tengamos historia. ¿Y qué riesgos observas en esta propuesta de eliminar los organismos autónomos que, aunque todavía no se presenta la iniciativa, ya hay un anuncio por parte de la Presidencia de la República que va en ese sentido? Es el doble juego del presidente, es la simulación, es la hipocresía. Como Claudia Sheinbaum no puede exponer propuesta alguna en este periodo de intercampaña, entonces el presidente de la República es el que está haciendo las propuestas que Claudia Sheinbaum al día siguiente va a decir: hago mía la propuesta del presidente de la República por estos argumentos y más. Y entonces es una simulación otra vez, tratando de usar, y eso si lo hicieran de forma válida, de forma legal, estaría bien. Pero es otra vez tratando de meter al presidente de la República, así sea virtualmente, en la boleta electoral. Van por la Corte, Javier. Por la Corte y por todos los órganos autónomos, nada más que tienen muchos problemas. Aparte de lograr mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en las senadores, tendrían que ganar la resolución en la Suprema Corte de Justicia, pero tendrían que ganarla también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si le atentan contra la autonomía del Poder Judicial, México tiene firmados no sé cuántos tratados internacionales que preservan precisamente la independencia y la autonomía del Poder Judicial de los estados. Entonces, no tiene posibilidad alguna. Y si quieres me regreso a una. Si la oposición obtiene el 35% de la votación, con ese 35% o menos, en la Cámara de Senadores no habrá mayoría calificada. Si Morena ganara todos los estados y ganara tendría 64 y tendría derecho a un número más. No tendría mayoría calificada. Entonces, ahí se detiene cualquier propuesta de modificación a la Constitución, entre las que está la desaparición de los órganos autónomos y la de la Corte. No les quedaría más que ganar la presidencia de la República y en diciembre de este año proponer a 2 personas para sustituir a los 2 ministros que terminan
plazo. Sí. Y entonces tratar de que esos dos no le salgan, como dijo el presidente, no le salgan traidores. Ya no se va a equivocar el presidente de la República. Pues sí, se manda perfiles como el de Lenia Batres, con todos mis respetos para mi amiga de muchos años, Lenia Batres, pues es que tienes que regresarlos al primero o segundo semestre de la Facultad de Derecho. Javier, muchísimas gracias. No a ti, Carla, por dar la oportunidad de decir tantas cosas y tan rápido. Muchísimas gracias. Acaba usted de escuchar la voz del periodista Luis Javier Valero. Que tenga muy buen día.